Hola, bienvenidos a las 5 y las 7. Ya estamos listos para analizar y comentar las 5 informaciones más importantes del día de hoy. ¿Cómo estás, Mario? Todo muy bien, ¿tú qué tal? Todo bien. Muy risueña, festiva, te veo. Igual que tú. Bueno. Entonces, ¿has tenido una celebración hoy día? He tenido una celebración, sí. Celebrado solamente el nuevo día, ¿no? Todos los días. ¿Tú has tenido alguna otra? Igual que tú. Igual que yo. Bien, hoy día nos acompañan en esta emisión celebratoria de las 5 de las 7 el periodista Pedro Tenorio, director de la revista Correo Semanal, y el analista político Juan de la Puente. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, y hoy día, precisamente durante la inauguración del Festival Gastronómico Mistura, que, cuya responsabilidad recayó sobre la primera dama, la de inaugurar el festival, a la salida ella prestó declaraciones, sobre todo relativas a la huelga del SUTEP, que tuvieron características semejantes a los de algunos Twitter. Vamos a escuchar qué cosa fue exactamente lo que dijo la primera dama hoy día al salir de Mistura. Bueno, decirles, hacer una invocación a que depongan sus medidas de fuerza porque nosotros entendemos que las demandas salariales han estado siempre presentes. Es comprensible porque por muchos años han estado meciéndolos con respecto a mejoras salariales. Pero lo que quiero decirles es que el presidente Ollanta es consciente de eso, de que el gobierno es consciente de sus necesidades, pero hay que hacerlo en orden. Hay que hacerlo con disciplina, hay que hacerlo con sensatez. No se puede vestir un santo para desvestir al otro. Entonces es una visión integral la que hay que hacer para solucionar los problemas del país. Lo que sí está el compromiso del presidente de no mecer a la gente. Eso no se le pasa ni por un atisbo al presidente y quiere resolver los problemas salariales del país, dejar la casa ordenada, con salarios justos, con una escala salarial remunerativa justa para nuestros médicos, para nuestros profesores. Entonces, yo creo que es necesario que nos escuchemos entre peruanos, que nos escuchemos y nos entendamos entre peruanos. Bien, también el presidente Ollanta Humala ha hablado hoy día sobre el tema de los maestros y, sin embargo, más atención ha concitado en todos los medios la aparición de la primera dama. ¿Qué opinión tienes tú de estas expresiones de la señora Heredia? Bueno, creo que lo que acabamos de escuchar sirve para ratificar algo que Nadine Heredia se ha encargado en estos meses como primera dama de resaltar en cuanto a su ejercicio público, ¿no? Ella con esa declaración ratifica que se ha convertido en la vocero más efectiva e inclusive más eficaz que tiene este gobierno, en circunstancias en que había otros primeros ministros con una mayor figuración que la que tiene Juan Jiménez. Quizás esto no era tan evidente, pero a estas alturas creo que incluso se trata de un mensaje bastante depurado en el sentido de que utiliza figuras coloquiales, ¿no? No vamos a desvestir un santo para vestir a otro. El presidente es consciente, el gobierno también. Hay un alegato allí que integra de alguna manera cierta sensibilidad en cuanto a las palabras que utiliza, que ha escogido para llevar ese mensaje, ¿no? Uno pensaría que entonces ella posiblemente va ya, quiero decir, con un mensaje determinado que piensa, pronunciar frente a los medios, es decir, sí, no es una reacción espontánea, sino por eso decía yo, se parece a un tuiteo. Sí. Bueno, además va con determinadas palabras, porque creo que este asunto del santo, no vestir a un santo y desvistiendo a otro, y otra serie de términos que ha utilizado en este comentario que hace, en este mensaje que da, porque en realidad es eso, en un contexto que no tiene nada que ver con lo que ella está diciendo en este segmento que se ha propalado, porque es la inauguración de un festival gastronómico, y sin embargo la prensa ha buscado que ella se pronuncie sobre un asunto tan importante en la coyuntura como son estos paros, estas medidas de fuerza que diversos gremios, no solamente salud, sino también educación y otros, están anunciando o ya implementando en estos días, ¿no? Entonces ella ha escogido el momento para hacer un mensaje que complemente lo que de alguna manera el presidente también había señalado, como tú has mencionado, pero que no ha tenido ese impacto quizás por la tosquedad o brusquedad de los términos que él ha utilizado.
¿Tú, Juan, compartes la idea de que estos son mensajes melografiados casi, que están pensados de antemano y que tienen la deliberada voluntad de un impacto político? Es probable. Ahora, yo me quiero, digamos, centrar más en el contenido. A mí me parece que son declaraciones poco convencionales, en el sentido que siempre frente a estos climas, esta ola de protestas o clima de protesta, los voceros del gobierno siempre han dicho no, son huelgas politizadas, pero aquí estamos frente a una expresión que reconoce la justeza de las demandas, señala además como una crítica a los gobiernos anteriores que no han honrado estos compromisos. Y en ese sentido creo que va hacia el humor ciudadano, que reconoce que varias de estas demandas sociales, de policías, de maestros, de médicos, de enfermeras, son demandas justas, ¿no? Y ahí sí yo encuentro un cambio frente a, por ejemplo, lo que podría haber dicho el premier Valdés en el pasado, es decir, que no hay razón. Y esto creo que camina en la lógica que expuso este gabinete al entrar en funciones, en el sentido que debe haber diálogo, y entonces son declaraciones contemporizadoras. En segundo lugar, creo que también va en la línea de plantear, digamos, una visión un poco más completa, o sea, no solo se trata de dar la razón a los que demandan, entonces ella expresa de que no se puede, pues, lo que acaba de decir Pedro, desvestir a un santo para vestir otro santo. Desde ese punto de vista, creo que efectivamente ejerce ella una vocería del gobierno. El presidente también ha hablado sobre este asunto. Hoy he leído en la mañana informaciones sobre que en el caso, por ejemplo, de salud, se habían roto las negociaciones y entonces esto estaría para ser dictaminado por el Ministerio de Trabajo como corresponde. Ahora, estamos frente entonces al establecimiento, a la construcción de una ola de demandas ciudadanas, y mi impresión es que el gobierno lo que está tratando de hacer es resolverlo por partes, o sea, plantear un discurso. Este discurso creo que debería ser analizado, lo veo desde ese punto de vista, al margen, digamos, del hecho mismo de lo que ha señalado la primera dama, ¿no? Pero respecto a lo que comenta Juan, ya no es la primera vez, reiteradas oportunidades, es la primera dama quien asume el rol de vocero del gobierno, o más que vocero diría yo, quien explica cuál es la posición del Ejecutivo respecto a los problemas que se suscitan en nuestro país. Entonces creo yo que mal haríamos en seguir cuestionando, criticando esa posición, porque ya es un hecho, la primera dama va a seguir asumiendo su rol de política nata, porque efectivamente cualquier político aprovecha la primera oportunidad que se le presenta, en este caso Mistura, para ejercer su voz. No, creo que no tiene sentido criticar el rol de vocera que ella cumple, porque es algo que se inauguró incluso antes de que se asuma el gobierno. Ella participó activamente en la campaña electoral, si bien es cierto que muchos le recomendaron, una vez asumido el cargo por parte del presidente Humala, otro rol que para algunos puede incluso competir con ese espacio que debe manejar el presidente y tener. Sin embargo, como tú lo has señalado, durante todo este tiempo ella ha venido realizando esta función y no lo hace mal, porque si uno observa las encuestas de aprobación a lo que es la gestión de ella como figura política, porque tampoco es que se analice si está inaugurando guaguaguasis o está impulsando roles en los que habitualmente estábamos acostumbrados a ver a una primera dama. Cuando la gente manifiesta en una encuesta, se aprueba o desaprueba su gestión, entre comillas, en realidad lo que están señalando es esa simpatía que ella ha sabido mantener y cultiva, ¿no? Y pienso, por eso, cuando refería a los términos que ha empleado en este alegato, en esta suerte de llamado a la conciencia que le hace a los gremios actualmente en huelga, que antes de hablar ante los periodistas, esto está debidamente estructurado. Creo que ella tiene un equipo que trabaja cuáles son los parámetros sobre los cuales va a opinar, porque cuando empiezan los reporteros a preguntar, ella agradece el momento y se retira. Como que ya dije lo que tenía que decir, ya dije la frase que quería puntualizar y suficiente, ¿no? Debería tal vez compartir, Juan, su equipo con el resto de ministros, porque en realidad es muy directa ella respecto a lo que quiere decir. Y tal vez creo yo que el rol de la primera dama, si bien es cuestionado, que legalmente, digamos, no le compete a ella hacer este tipo de declaraciones, tal vez estamos en un
mundo hoy por hoy globalizado en que la mujer nunca ha tenido tantas responsabilidades a nivel de gobierno. Es decir, no le niego la posibilidad de que una primera dama desde hoy al futuro pueda emitir su opinión política respecto al cargo que ostenta su esposo. Bueno, hay que recordar que ella es periodista y entonces debe tener, pues obviamente, algún oficio en este asunto. Ahora, ¿cuál es la noticia? La noticia es que la primera dama hable en esos términos o es el contenido. Cuando ella empezó a hablar, supongo que la noticia fundamental era eso, en los primeros meses del gobierno. Pero hoy la noticia, tengo la impresión que ya no es eso, ¿no? Sino, por lo menos para mí, en la perspectiva de análisis, denotan sus palabras de que el gobierno intenta tener un discurso frente a las demandas sociales. Claro, estamos y ya no es el discurso... justamente explicando que su posición política es clara, es definida y va a un objetivo específico. Veremos en qué medida el propio gobierno se hace eco de ese discurso y lo toma para sí. No hemos escuchado todavía a ningún ministro decir estas son demandas politizadas, los gremios no tienen razón, los voceros del gobierno, los ministros, de las distintas alas del aparato gubernamental contemporizan con las demandas. No hay un planteamiento contrario, sólido como una roca, diciendo aquí no pasa ninguno, porque evidentemente creo que el sentido común del gobierno en este tema va con el sentido común ciudadano, que los trabajadores públicos están mal pagados, que es necesario, digamos, nivelar esos salarios, solo que tenemos un problema serio y es que las demandas digamos, exceden la capacidad y hay que racionalizar. Entonces, esta especie de mix entre reconozco la demanda, pero hay que analizar y digamos, ser en esto racional, me permite, digamos, aseverar que la noticia está en ese hecho, más que en la aparición de la primera dama, que ya lo ha hecho varias veces, ¿no? Pero quería agregar algo. Sí, algo muy pequeño que en realidad es lo que hemos comentado, que es el discurso que ha empleado la primera dama para transmitir estas ideas, empata mucho mejor con el perfil de Juan Jiménez que con el de Óscar Valdés, por ejemplo, ¿no? Ahí sí hay una circunstancia que es evidente y que seguro va a permitir que este primer ministro también pueda sentirse más cómodo en el espacio que le toca jugar, porque con el primer ministro anterior las versiones de ciertos encontronazos entre el primer ministro y Nadine o aquellos que aconsejan directamente al presidente estaban sobre la mesa, ¿no? Sí, a propósito de lo que decía Juan, en realidad, claro, el hecho de que la primera dama declare es algo que nadie puede objetar, que ninguna persona declare, que es un derecho de cualquier ciudadano. El problema se suscita si es que ejerce autoridad frente a los ministros o no ejerce autoridad frente a los ministros, ejerce un poder para el que no ha sido elegida. De hecho, uno ve el video y a su lado está la ministra de la Mujer, perdida ahí entre... Y el de Agricultura también. También. Entonces, ahí nuevamente siempre queda la pregunta de quién encabeza la delegación, digamos, ¿no? Pero, en fin, vamos a una primera pausa en las 5 de las 7.